todos. Es para mí un placer otra vez estar aquí. Quiero, no sé si se podrían poner de pie la hermana Paulina y el hermano Diego Amán. Se pueden poner de pie. Pónganse de pie, que no les dé pena. Vamos a presentarles a la iglesia. Ellos dos acaban de recibir a Cristo. El hermano Carlitos les estuvo testificando. Vamos a darle un fuerte aplauso. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. A todos los niños, por favor, si pueden salir a su clase con la hermana Vanessa. Todos los niños chiquitos, por favor, pueden salir a su clase, hay culto infantil. Y ahora sí, hermanos, pueden buscar, por favor, Levítico 23, versos 9 al 14. El domingo anterior estaba enseñando acerca de las fiestas que celebraban el pueblo de Israel. 7 fiestas que Dios había ordenado a su pueblo que tenían que celebrar cada año, ya que estas fiestas recordaban lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios estaba haciendo en el presente y lo que Dios iba a hacer más adelante. Las 2 primeras fiestas que hablamos era la fiesta de la Pascua, que recordaba la obra que hizo Cristo en la cruz. Eso recordaban la Pascua, en el cual sacrificaban un cordero, y con ese cordero pues tenían que derramar esa sangre, y eso recordaba lo que Cristo un día iba a hacer. Luego hablaban de la fiesta de los panes sin levadura, en el cual el pueblo de Israel no podía comer pan, nada que tenga levadura, porque la levadura representa el pecado, es un cuadro del pecado, y en esa fiesta el pueblo se abstenía de comer alguna cosa que tenga levadura. Y ahora la tercera fiesta habla de las primicias, la fiesta de las primicias, que representa a Cristo resucitado de los muertos. Levítico 23, verso 9 al 14. Nos vamos a poner de pie para leer este pasaje. Levítico 23, verso 9 hasta el verso 14. ¿Ya? Levítico 23, verso 9 hasta el verso 14. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. ¿Ok? Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Verso 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, y la 4ª parte de un hin. Verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Las primicias. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque ellos han dado de su tiempo para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, bendícelos. Y, Señor, yo te pido que en esta noche, pues, tú nos hables a través de tu palabra. Señor, yo no quiero dar mis ideas, lo que yo pienso. Quiero, Señor, transmitir tu palabra, y, Señor, ayúdame a hacerlo de la manera que tú quieres. Por favor, Espíritu Santo, sabemos que tú eres el que nos convences, y lo dejamos el mensaje en tus manos. Que tú bendigas de principio a fin. Te lo pido todo esto, que quites toda distracción, quizás el cansancio que tenemos,
Y Señor, ayúdanos a prestar mucha atención a tu mensaje. Te lo pido y te ruego todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Levítico 23, verso 9 al 14, era la fiesta de las primicias. Era en el cual el pueblo te tenía que llevar la primera siega, la primera porción que ellos sacaban, una gavilla de trigo o de cebada, llevaban al sacerdote y el sacerdote lo mecía. ¿Por qué razón? Esto representa Cristo resucitado de los muertos. Es interesante, hermanos, que cuando uno echa una semilla, esa semilla, para que pueda dar fruto, tiene que morir. Y esa semilla, pues dentro de la tierra, sufre algunos cambios y de allí empieza a salir la planta o lo que sea, pero esa semilla tiene que morir para que salga un fruto. La razón de que el pueblo de Israel traía lo primero, traía la primera cosecha que ellos sacaban, el pueblo de Israel, les recordaba que lo primero y lo mejor corresponde a Dios. Y eso es algo tan importante que el pueblo de Israel tenía que recordar, que lo primero que ellos habían cosechado, no toda la cosecha, solamente la primera parte, la primera gavilla, o el primer, ¿qué sería? Manojo del trigo, de cebada, eso tenían que llevar al sacerdote y el sacerdote tenía que mecerlo. Pero eso les recordaba a Israel que lo primero y lo mejor correspondía a Dios. Es interesante que el pueblo de Israel no podía comer nada de la cosecha hasta que primero le haya dado al Señor. En el verso 14 dice la Biblia: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Antes de que ellos podían comer, tenían que dedicarle lo primero al Señor. Y eso es exactamente, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que recordar. La fiesta de la Pascua se celebraba el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el día del Señor. El domingo recordamos la resurrección de Cristo. Y es interesante que el pueblo de Israel tenía que dar esta ofrenda a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 9. No pierdas Levítico, vamos a volver. Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios, si tú abres la mitad de tu Biblia vas a encontrar el libro de Salmos. Al lado de Salmos, para la mano derecha, vas a encontrar Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios capítulo 3 y el verso 9, dice la Biblia, Proverbios capítulo 3 y el verso 9. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las que, hermanos, primicias de todos tus frutos. Hermanos, Dios quiere que nosotros honremos con lo primero de lo que el Señor nos da. Era gracias a Dios que el pueblo de Israel podía cosechar lo que ellos habían sembrado. Solamente era la mano de Dios. Ellos no tenían como hoy en día regadíos en el cual canales y todo para transportar el agua. Antiguamente el pueblo de Israel lo que sembraba esperaba lo que Dios enviaba la lluvia, nada más. El pueblo de Israel era muy dependiente a que Dios envíe la lluvia a su tiempo. Por esa razón, hermanos, Dios le pide al pueblo de Israel que le honre a Él con las primicias. Primicias, pues, no es más que otra cosa, lo primero, hermanos. Ahora yo te quiero animar que tú como creyente aprendas a dar lo primero y lo mejor al Señor. Es interesante, hermanos, a veces como creyentes nosotros fallamos en esta área porque a veces le damos
lo último o lo que nos sobra o lo que ya no necesitamos, le damos al Señor. Y eso va en nuestro tiempo, con nuestra vida y con nuestro dinero. Y eso es un gran error, hermanos, cuando en realidad lo primero que nosotros debemos de dar es para el Señor. Muchas veces cuando separamos nuestros diezmos y ofrendas, primero pagamos la luz, el agua, la comida y damos todos nuestros gastos, y si nos queda, pues echaremos algo para la ofrenda y si nos sobra exactamente pondremos a nuestros diezmos, y eso es un grave error que estamos cometiendo contra el Señor. La Biblia dice que debemos de darle lo primero. Cuando el Señor nos bendice en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en lo que tú hagas, tú debes de apartar lo primero para Dios. Y Dios va a bendecir. La razón, hermanos, que el pueblo de Israel lo hacía año tras año tras año, era porque Dios prometía al pueblo de Israel, si ellos obedecían en dar las primicias, Dios bendecía lo que ellos hacían, Dios les prosperaba en todo lo que ellos hacían. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Perdón, hermanos, que me ven tomando agua, mil disculpas. Mateo capítulo 6, verso 33. Es que está haciendo mucho calor, no es cierto, hermanos, estoy un poco afónico. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Ok? ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Ok, dice la Biblia, más buscad, ¿qué dice? Primeramente, eso es primicia, primero. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Y todas estas cosas serán añadidas. Es en el cual Dios hacía un pacto con su pueblo. Si el pueblo aprendía a dar lo primero y lo mejor al Señor, lo demás venía por añadidura. Y a veces, hermanos, nosotros estamos así, batallando con nuestras cuentas, batallando con el dinero, batallando con nuestro tiempo y no nos alcanza y estamos luchando por aquí y por allá porque no damos lo primero y lo mejor al Señor. Yo te animo, hermano, créeme que si tú das lo primero al Señor, Dios bendice. Hermanos, yo aprendí algo y esto espero que tú no lo hago en forma de jactancia, pero el primer sueldo que yo recibí, el primer sueldo lo di al Señor. El primer sueldo, todo entero, puse todo mi sueldo de mi primer mes, que cuando empecé a laborar, todo eso lo puse al Señor. Y hermanos, desde ahí hasta ahora el Señor no me ha defraudado, no me ha fallado. El Señor, puedo decir que este pasaje del verso 33, todas las cosas serán añadidas, se cumple. Porque Dios no es un Dios que miente, que engaña, o que trata de estafar, o que trata de aprovecharse de la gente. Dios, cuando promete algo, Él lo cumple. Y cuando nosotros como cristianos aprendemos a dar lo primero y lo mejor al Señor, Él bendice. Las primicias, hermano. A veces nosotros como creyentes tratamos al Señor como que si fuera la mascota y le damos la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestro dinero, la sobra de nuestra vida y pensamos que a Dios se le trata así, y eso es un grave error que cometemos como cristianos. Debemos de darle lo mejor al Señor. Lo mejor, dale al Señor. Eso se llama primicias. Salmos 104, verso 14 y 15. Salmos 104, verso 14 y 15. Salmos 104, verso 14 y 15. Salmos 104, verso 14 y 15.
Salmo 104, verso 14 y 15. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Ven? Ok, dice la Biblia. Yo quiero que veas el verso 14, empieza el versículo diciendo Él. Y cuando un artículo lleva tilde está refiriéndose al Señor. Dice, Dios hace, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Él, hermano, Él hace. Y hermano, si tú le crees al Señor, créeme que Él va a proveer cada necesidad tuya. Si tú aprendes a darle lo primero y lo mejor al Señor. ¿Quieres experimentar? Haz la prueba. El pueblo de Israel, hermanos, cuando celebraba esta fiesta año tras año, hermanos, Dios bendecía al pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Lo más importante, hermanos, de estas primicias era que era una representación de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 20. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 20. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Primera de Corintios 15 y el verso 20. Dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia. Ahora, hermanos, en la Biblia hemos encontrado que muchos hombres han resucitado. Uno de ellos, por ejemplo, es Lázaro. Cristo resucitó a Lázaro. Pero lo interesante de Lázaro es que él resucitó, pero volvió a morir. Cristo se le considera como la primicia de la resurrección, porque Cristo murió una sola vez y resucitó una sola vez y nunca más experimentó la muerte. Por eso Cristo se le llama las primicias. Ahora, hermanos, este es un hermoso cuadro porque nos recuerda que así como la semilla cae en tierra y lo tienen que tapar y esa semilla tiene que germinar, pero antes de que germine, esa semilla tiene que morir, tiene que podrirse para que salga. Es interesante, hermanos, de esa misma manera, Cristo dio su vida, sacrificó su vida, derramó su sangre preciosa y Él resucitó. Él resucitó con el propósito de que nosotros también, que nuestra vida no se va a quedar en ese ataúd o en ese sepulcro, sino que al contrario, nuestra vida va a tener un propósito y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Juan capítulo 12, verso 23 y 24. 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 Es vino blanco que alegra el corazón, hermanos, gracias. No, hermanos, no es cierto, es agua. Juan capítulo 12, verso 23 y 24. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Ok, dice la Biblia, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasa con la semilla? Dice, hermanos, tiene que morir
para que lleve fruto. Cristo tuvo que morir para llevar mucha gente a su presencia. Y eso es lo interesante, hermanos, es un cuadro, es interesante que esta gavilla que el pueblo de Israel tenía que llevar al sacerdote, esta gavilla, hermanos, era el representante de toda la hectárea o hectáreas que tenía el pueblo de Israel. Esta gavilla era el representante de todas las demás gavillas. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo es el representante por todos nosotros. A través de Cristo, las personas, los creyentes, van al cielo. Es a través de Cristo. Por esa razón, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo representa esa primera gavilla, porque esta gavilla representaba a toda la cosecha, y es exactamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos representa, nos lleva a su presencia solamente a través de su vida. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35 y 40, verso 35 y 42, al 42, perdón. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35 al 42. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35 al verso 42. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Ven? Primera de Corintios 15, verso 35 al verso 42. Primera de Corintios capítulo 15, verso 35 al 42. Dice: pero dirá alguno, hace la pregunta, dice: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y empieza la respuesta: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Verso 37: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Qué lindo, hermanos. Honestamente, leer este pasaje trae tanta esperanza a nuestra vida y nos llena. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el verso 42, el Señor nos está dando una esperanza. Dice que este cuerpo, ¿qué pasa? Se va a podrir, se van a comer los gusanos, va a quedar ahí polvo. Pero lo interesante que dice del Señor, que este cuerpo que está en corrupción va a recibir un cuerpo incorruptible. Y qué lindo, hermanos, es que retrocedemos a lo que Dios tenía preparado para Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, en el cual, hermanos, con ese cuerpo transformado que nosotros vamos a tener, no más vamos a pecar. Hoy en día, hermanos, nosotros como creyentes, por nuestra naturaleza carnal, batallamos con el pecado. O dígame que no batallamos. Batallamos, hermano. Batallamos porque este cuerpo que nosotros tenemos, terrenal, mundano, carnal, batalla contra el pecado.
Oh, hermanos, este cuerpo de vez en cuando quiere hacer lo malo, este cuerpo de vez en cuando quiere desviarse de los caminos de Dios, pero un día este cuerpo va a tener que ir al sepulcro y podrirse ahí. Pero lo lindo, dice, que el Señor nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, en el cual nunca más va a tener deseos de pecar. Oh, hermanos, qué lindo va a ser estos pecados que nosotros luchamos día con día, en el cual nosotros decimos: Señor, yo ya no quiero cometer esto, Señor, yo ya no quiero ser igual, pero otra vez caigo y vuelvo a hacer lo mismo. Señor, yo ya no quiero ser este hombre, esta mujer. Señor, por favor, cámbiame, pero seguimos allí batallando y luchando. Pero lo lindo es que cuando nosotros morimos, este cuerpo es transformado y recibe un cuerpo celestial que nunca más va a experimentar el sufrimiento y el dolor que produce el pecado. Ay, hermanos, no más luchas, no más batallas. Nosotros vamos a resucitar. Oh, hermanos, ya no más vamos a estar sintiendo enfermedad o dolor. Ya no más. Ya no más, hermano. Quizás nosotros aquí batallando con nuestra salud, batallando con dolores por aquí, por allá, pero un día cuando estemos en la presencia de Dios, no más dolor. No más dolor, no más lágrimas, no más llanto. Ya no vamos a ser, oh, hermanos viejitos que quizás más adelante vamos a llegar a ser, que no vamos a poder caminar, o que vamos a estar en una silla de ruedas. Pero lo lindo es que nuestra vida no termina aquí. Necesitamos morir para que Cristo nos dé un cuerpo incorruptible. Verso 42, vuélvelo a leer, dice: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Lo crees esto, hermano? ¿Tienes esperanza? ¿Esto no te trae tanto ánimo a tu vida? De saber que Cristo, que tú y yo vamos a ser semejantes a Él. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1 y el verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Efesios 1 y el verso 6. Dice la Biblia: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Sabes, hermano? Una de las verdades que representa aquí, como les mencioné, Dios aceptaba una sola gavilla por toda la cosecha. Dios acepta a todos los creyentes a través de una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, que una simple gavilla representaba toda la cosecha. De esa misma manera, Cristo representa a todos los creyentes. Dios el Padre nos acepta a través de Cristo. Que, hermanos, que Dios el Padre no ve todos nuestros pecados, sino que nos ve a través de Cristo. Si Cristo no estaría, hermanos, el Dios el Padre nos miraría pecadores, que mentimos, que tenemos malos pensamientos, que nos morimos de las iras, que tenemos rencor, celos, envidias. Oh, hermanos, de esa manera no calificamos para entrar al cielo, pero gracias a Dios, Cristo nos representa. Dios el Padre ve a los creyentes a través de Cristo. Y dice la Biblia en el Efesios 1, verso 6, que con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios. La segunda verdad, hermanos, esa gavilla representaba toda la cosecha. Primera de Corintios 15, verso 49. Primera de Corintios
capítulo 15, verso 49. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49. Primera de Corintios 15, verso 49. Dice la Biblia, ¿sí lo encontraron, hermanos? Amén. Primera de Corintios 15, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo lindo, hermanos, es que en la resurrección vamos a ser semejantes a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Hermano, ¿sabes? El amor de Dios, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿cómo Dios puede amar a alguien que peca contra Él? Pero sin embargo, Él nos amó a través de su Hijo. Dice la Biblia: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero lo que me encanta del verso 2 dice: seremos semejantes a Él. Hermanos, yo no sé, pero si alguna vez tuviste algún video de la vida de Jesús, cuando presentan a Jesús resucitado, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo presentan? Lo ven, y yo creo que más o menos va por ahí, porque cuando veo a Jesús resucitado en los videos o en las películas, lo veo a Cristo de blanco, una luz que brota de su interior. Oh, hermanos, qué lindo que la Biblia nos dice que vamos a ser semejantes a Él. Quiero que vayas un ratito a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Perdón, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 y 14. ¿Lo encontraron, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 y el verso 14. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice la Biblia, el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Hermanos, mueres, hermano creyente que tú tienes a Cristo en tu corazón, el día que mueres, eres el primero en resucitar. Y lo lindo, la Biblia nos dice que vamos a ser semejantes a Cristo. Qué precioso. Sabes, hermano, allá en el cielo no vamos a estar llamando al seguro para que nos den cita de acá a 3, 4 meses. Ya no va a haber necesidad. No va a haber. Ya no vamos a pagar planillas de luz, porque dice ya no habrá necesidad ni del sol. Estaremos, hermanos, en calles de oro. Una mansión tan preciosa que el Señor tiene preparado. Juan capítulo 14, verso 1, hermanos. Juan capítulo 14, verso 1. Juan capítulo 14, verso 1. Dice la Biblia: no se turbe. Ay, me encanta, hermanos, me encanta este pasaje. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Lo encontraron? ¿Ven? Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a ¿qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo y qué precioso es esto. Oh, hermanos, es en el cual dice la Biblia que el ciego podrá volver a ver, que el sordo volverá a escuchar, que el cojo volverá a saltar y a correr, que ya no más tendremos dolores, ya no más llanto, ya no más sufrimiento, estaremos con Él. Por eso dice en el verso 1, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Esto nos trae tanta esperanza, saber que Cristo resucitó, saber que Él no está muerto. Oh, hermanos, los ateos, los que no creen en Dios, han hecho lo que sea para encontrar el cuerpo de Cristo, porque no creen que Cristo ha resucitado. No les cabe en la cabeza que alguien que ha muerto resucitó, y tratan de encontrar y no lo han encontrado. Y hermanos, incluso fueron a la tumba y encontraron esa tumba vacía, porque Cristo ha resucitado, hermanos, y Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Oh, qué lindo es saber, hermanos, que vamos a ser semejantes a Él. Gózate, hermanos, de saber que tú un día, tu cuerpo no se va a podrir allí, sino que Dios te va a dar un cuerpo transformado, glorificado, un cuerpo celestial, y vas a ser semejante a Él. ¿Te imaginas esa casa, hermano, que Dios tiene para nosotros? ¿Te imaginas Cristo mismo preparando lugar para nosotros? Qué precioso. Recordaba al pueblo de Israel esta fiesta. La segunda fiesta, hermanos, que quiero enseñarles es la fiesta de Pentecostés, y no tiene nada que ver con la iglesia pentecostal. Pentecostés, hermanos, significa 50. Y era en el cual, después que celebraban la fiesta de las primicias, esperaban a 7 semanas, terminaba esas 7 semanas, y el día siguiente, en el día 50, ellos celebraban comúnmente llamado la fiesta de las. Levítico 23, verso 15 al 21. Levítico 23, verso 15 al 21. Esta fiesta, hermanos, era una profecía
acerca del nacimiento de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Levítico capítulo 23, verso 15 al 21. Levítico capítulo 23, verso 15 hasta el verso 21. Ay, hermanos, yo sé que están cansados, yo sé, hermanos, que están batallando, pero pon un poquito de tu esfuerzo. Yo sé, hermano, que estás de acuerdo conmigo y yo les veo así, tienes razón, y digo, wow, qué lindo cuando le veo a los hermanos, sí. Yo sé, hermanos, que quizás están un poco cansados, pero yo te animo que pongas un poquito de atención. Levítico 23, verso 15 al 21. Dice la Biblia: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Por eso le llaman la fiesta de Pentecostés. No es la fiesta pentecostal, hermanos. No van a pensar ahí que se tiraban y ahí decían todo, hablaban en lenguas y toda esa cosa. No, hermanos, no era esa clase de fiesta. Era Pentecostés, lo decían porque era 50 días, nada más por eso. Dice en el verso 15, verso 15, ¿sí? La ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Verso 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Verso 17, de vuestras habitaciones traeréis, ¿qué dice, hermanos? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos ¿con qué? Pero, hermanos, la levadura era un cuadro del pecado. Pero ¿por qué el pueblo de Israel tenía que traer, o el sacerdote tenía que ofrecer 2 panes y esos panes con levadura? Yo siempre me puse a pensar, pero si la segunda fiesta habla de que los creyentes tenían que desechar toda levadura porque representaba el pecado, sin embargo aquí vemos en el verso 17 que ofrecían a Dios 2 panes y esos panes tenían levadura. ¿Saben por qué? Lo interesante, hermano, eran 2 panes, judíos y gentiles. En la Biblia habla solamente de judíos y gentiles. Judíos, papá, mamá, judío que nacieron en Israel. Gentiles, todos aquellos que no hemos nacido en Israel. Somos nosotros gentiles. Y lo interesante, hermanos, que estos 2 panes se juntan. Esto es una profecía del nacimiento de la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Lo interesante que estos 2 panes tienen levadura era porque la iglesia, los creyentes de la iglesia tienen pecado. ¿Sabes, hermanos? Somos pecadores. O por ser creyentes ya dejamos de pecar. A veces, hermano, cometemos el error de decir a nuestro esposo o nuestra esposa que es creyente: mira, ya recibiste a Cristo y no cambias, no mejoras. Pero es que lamentablemente tenemos una naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, y esta naturaleza pecaminosa se va a morir, pero el día que nos encontremos con el Señor, hasta ese día cargaremos esa levadura. Ahora, hermanos, sigue viendo verso 18. Dice: y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Versículo 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ese día, hermanos, era prohibido trabajar para el pueblo de Israel. Ese día el pueblo únicamente tenía que
gozarse. Y hermanos, qué triste que la iglesia ya no venimos con una actitud de gozo. Parece ser, hermanos, que venimos a la iglesia y ya nos acomodamos para dormir. Parece ser, hermanos, que cuando venimos a la iglesia nos ponemos cómodos para descansar. Y hemos perdido, hermanos, ese deseo de ir con gozo a la casa de Dios. Una de las razones, hermanos, para que el pueblo de Israel no trabajaba ese día era porque ese día tenía que dedicarlo al Señor. Era el primer día de la semana, era el domingo, y por esa razón, hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento se reunían los domingos. Era un día de gozo, de fiesta, por eso se le llamaba la fiesta de las semanas. Oh, hermanos, en este día, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes. Cuando Cristo murió, resucitó, estuvo 40 días en la tierra, Él ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo a dar su ministerio, a convencer a la gente de su pecado, de justicia y de juicio. Oh, hermanos, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros que de nuestro interior, el Espíritu Santo está morando en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es aquella voz interna que quizás muchos de nosotros le llamamos conciencia, pero no, es el Espíritu Santo que nos dice que debemos de apartarnos del pecado, que debemos de gozarnos. Gózate en la casa de Dios. Oh, hermanos, no vengas para dormir a la iglesia, ven para gozarte, ven para cantar, hermano. Qué triste, hermano, que cuando venimos a la iglesia no cantamos, no alabamos al Señor, cuando realmente ese día es el día que nosotros cantamos los himnos, cantamos al Señor, le alabamos al Señor, levantamos nuestra voz, hermano. Oh, hermanos, cuando nosotros vamos al estadio de fútbol, y no estoy haciendo una comparación, solamente te digo que cuando vamos al estadio de fútbol, ¿con qué actitud vas? ¿Llevas tu colchón, llevas tu almohada, llevas ahí tu cojín para dormir? ¿Eso llevas al estadio, hermano? Creo que no. No llevamos al estadio nuestra almohada o nos acomodamos para dormir. Nos sentamos, hermano, no importa si no hay techo, pero ya no hubo entradas para el lugar donde tiene techo, pero no importa, aquí en pleno sol, en pleno calor, ahí aguantándonos, pero lo que nos interesa, hermanos, es el partido. Ahora, hermanos, estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia. ¿Qué es lo que nos debe de interesar? Escuchar la predicación, escuchar el mensaje de Dios, alabar al Señor, llegar temprano a la iglesia, hermanos. Era el día en que el pueblo de Israel no debía de trabajar, porque tenían que estar dedicados ese día de gozar y disfrutar en comunión entre judíos. Es interesante que esta fiesta participaban judíos y gentiles. Las otras fiestas anteriores no les era permitido que los gentiles o los esclavos participen de estas fiestas. Pero qué lindo, hermanos, es saber que en la casa de Dios nos podemos gozar. Oh, hermanos, si tú no disfrutas aquí, ¿cómo estarás en el cielo? ¿Cómo estarás, hermano, cuando el Señor esté predicando? Ay, Señor, Señor, estaba mejor en la tierra. Ay, Señor, pero ¿a qué hora, Señor? ¿A qué hora? Ya me urge irme a dormir, Señor. ¿Cómo estaremos, hermano? Si aquí nosotros estamos batallando, ¿cómo será en el cielo, hermano? Estaremos, ay, Señor, ¿hasta qué hora cuando el Señor nos esté enseñando? Oh, hermanos, el cielo va a ser para disfrutar, para gozarse. Hermanos, Adán, mi pregunta es, ¿le faltaba algo a Adán cuando estaba en el paraíso? ¿Qué le faltaba? Nada. ¿Qué es lo que nos va a faltar en el cielo? Nada, hermanos. Por esa razón, gózate, disfruta estar en la casa de Dios. Ahora, hermanos, lo interesante que después de esta fiesta seguía la fiesta de las trompetas. No voy a enseñar de esta fiesta porque ya los hermanos están pidiendo tiempo. Hermanos, la siguiente fiesta era la fiesta de las trompetas. Esta fiesta
representaba la venida del Señor Jesucristo. 4 meses después venía esta fiesta. Hermanos, ahora, hoy en día no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sé cuándo el Señor vendrá, no sé la fecha, pero las señales que hoy en día están ocurriendo muestran que el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. El Señor, hermanos, viene. Y como iglesia debemos estar involucrada en servir a los demás. Debemos de ser una iglesia, hermanos, que está comprometida con el Señor. Una iglesia en la cual se da a sí mismo. Una iglesia, hermanos, que ama al Señor. Una iglesia, hermanos, que está dispuesta a sacrificar por llevar adelante la obra de Dios. El Señor viene. El Señor viene más pronto de lo que tú piensas. Cuando el Señor dijo, cuando le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cómo será tu venida? El Señor Jesús empieza a decir, habrá terremotos en diferentes partes del mundo. Y dime que no está ocurriendo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dime que no. Y eso, hermano, no te motiva a decir, Señor, voy a hacer lo mejor que puedo para ti. Lo mejor que puedo. Y Señor, de hoy en adelante ya no voy a ser ese cristiano que no se esfuerza en estar en tu casa. Que Señor, ya no voy a ser ese cristiano que está frío. Sino, Señor, voy a ser ese cristiano que te ama, que ama escuchar tu palabra. Hermano querido, el Señor viene. ¿Cómo te encontrará a ti? A mí me da miedo y alegría saber que el Señor viene. ¿Cómo está tu actitud? ¿Estás diciéndole, Señor, todavía no venga, Señor, todavía no? Bueno, yo entiendo al hermano Eder que no se casa, pero ya los que estamos casados, ¿qué más, hermano? ¿Qué más? Debemos disfrutar de estar en la casa de Dios. El hermano Eder dice va a participar de las bodas del Cordero, porque ya no va a participar de las bodas. Pero hermanos, qué lindo va a ser con el Señor. Gózate, hermano. Gózate en la casa de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor.